Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a ver la tercera clase filmada. Como ven en el título, esta clase va a estar destinada a uno de los estados de agregación, que es precisamente el estado gaseoso. Y como vamos a ver más adelante, el estado gaseoso en realidad es mucho más predecible y más fácil de estudiar y analizar que los otros dos estados. Conocemos muchas partículas en estado gaseoso, ya estuvimos viendo en el curso a muchas partículas o moléculas, ya sean moléculas o átomos en estado gaseoso, y ahora vamos a ver un poco la química del estado gaseoso. En primer lugar, podemos ver cuáles son las características de un gas. Acá, en realidad, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Vamos a trabajar con un tipo de partículas gaseosas que se conocen como gases ideales. Los gases ideales en realidad no existen en la naturaleza, sino que existen los gases reales, pero para poder simplificar, vamos a trabajar con los gases ideales. ¿En qué se basan estos gases ideales? Un poco lo vamos a ver ahora y un poco en las diapositivas siguientes. ¿Cuáles son las características de un gas? En primer lugar, y ya lo estuvimos hablando en uno de los primeros temas, es que adaptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, tal como vemos en esta imagen. Después se pueden comprimir, una propiedad que tienen solamente los gases, los sólidos y los líquidos no pueden comprimirse, a un volumen más pequeño, como vemos ahí en la imagen. Después, que las densidades de los gases son mucho menores que los sólidos y los líquidos. Ahí vemos un ejemplo con el plomo, el agua y el hidrógeno, y acá arriba tenemos las distintas densidades, y se observa que el hidrógeno tiene una densidad de 9 por 10 a la menos 5 gramos por mililitro, mucho más chico que incluso el agua, que es de 1 gramo por mililitro. Y por último, otra propiedad importante de los gases es que si están mezclados en un mismo recipiente más de un gas, ellos van a comportarse como si estuviesen solos. Es decir, que van a mezclarse homogéneamente y van a comportarse como si estuviesen solos en el recipiente. Bien, una de las propiedades más importantes del estado gaseoso, y más que nada del gas ideal, es que se toma a las partículas, en realidad ya sea átomos o moléculas, todo como si fuesen partículas puntuales. ¿Qué quiere decir que son partículas puntuales? Bueno, justamente que son consideradas puntos. Acá vemos un ejemplo donde tenemos un recipiente y dentro de ese recipiente moléculas gaseosas. Ahí vemos que esas moléculas o átomos, ¿sí? Cualquier cosa, son partículas puntuales donde vemos que cada partícula se va a mover en una determinada dirección, que van a chocar unas con otras, van a cambiar las direcciones, y se observa también que el volumen que ocupan estas partículas es despreciable o muy pequeño respecto al volumen total del recipiente que los contiene. Para poder estudiar el estado gaseoso, en realidad existen distintos parámetros que pueden definir al estado gaseoso como tal. Algunos parámetros ya los estuvimos estudiando, como por ejemplo el volumen, la temperatura, la cantidad de partículas, que en realidad la cantidad de partículas, estamos hablando de moles de partículas, pero todavía no trabajamos el concepto de presión. ¿Qué es la presión en realidad? Es lo que vamos a ver ahora, y si bien nosotros estamos familiarizados con la presión atmosférica, por el clima y demás, acá vamos a trabajar exclusivamente con la presión del gas. ¿Qué es la presión del gas? Como cualquier presión, es una fuerza que ejercen, en este caso, las partículas gaseosas sobre la pared del recipiente por unidad de superficie. Si lo quiero escribir en fórmulas, bueno, la presión es fuerza sobre área. ¿Cuáles son las unidades de la presión? Si es fuerza sobre área, va a tener unidades de fuerza, en este caso el newton, sobre una unidad de área, en este caso metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado se lo denomina Pascal y se lo abrevia como PA. Esta unidad de la presión, en realidad,
es la unidad en el sistema internacional. Sin embargo, van a ver a lo largo de los ejercicios que no vamos a trabajar tanto con pascales, sino más que nada con otras dos unidades, como son atmósferas y milímetros de mercurio. Así que ahora les doy una conversión de ellas, entre ellas, para que la puedan utilizar en los ejercicios, ¿no? Ahí vemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y además, una atmósfera son 101.325 pascales, o seguramente que la conocen mejor como 1013,25 hectopascales. Esa unidad la vemos mucho en la presión atmosférica, ¿no? Cuando estamos en estas condiciones, es decir, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 1013,25 hectopascales, decimos que la presión está en condiciones normales o estándar. Cada gas está regido por distintas leyes que van a relacionar los distintos parámetros que vimos antes: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. ¿Cuáles son esas leyes? La primera que vamos a ver acá se conoce como ley de Boyle. Y esta ley relaciona la presión con el volumen siempre y cuando la temperatura y la cantidad de sustancia se mantengan constantes. ¿Qué te indica esta ley? Básicamente, que si la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, siempre que trabajemos a una temperatura constante, como dice acá. ¿Cómo lo podemos escribir esto en forma de ecuación, digamos? De esta manera, como está acá. Vemos que la presión, este símbolo significa proporcionalidad, digamos, así que la presión es inversamente proporcional al volumen, o proporcional a 1 sobre volumen, que en definitiva es lo mismo, ¿sí? Acá vemos un ejemplo para que puedan entender mejor este concepto. Vemos un recipiente donde tiene un pistón movible, donde tiene alojado un gas a una presión de 2 atmósferas y el volumen es de 0,5 litros. La temperatura dice que se mantiene constante y disminuimos la presión. Como son inversamente proporcionales, vemos que si disminuimos la presión a la mitad, el volumen aumenta el doble. Eso quiere decir que sea inversamente proporcional. Gráficamente, podemos expresarlo de esta manera, sabiendo que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si graficamos en el eje Y volumen y en el eje X la presión, vemos que el volumen, a medida que aumenta la presión, va disminuyendo el volumen, ¿sí? Para poderlo entender y aplicar mejor a los ejercicios, es mejor trasladar este concepto a una ecuación química. Y ese traspaso lo podemos hacer reemplazando el símbolo de proporcionalidad por una constante. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen es igual a una constante por 1 sobre la presión. Nuevamente, si graficamos esto, es decir, si graficamos volumen en función de 1 sobre la presión, de matemáticas, si ustedes sabrán, vamos a obtener una recta, como tenemos acá. En este caso vemos que la recta pasa por 0, 0. ¿Sí? Una recta siempre es mucho más fácil de trabajar que una curva como tenemos acá. Por eso siempre tratamos de llevar la proporcionalidad a una ecuación, ¿sí? Esta ecuación nos indica, si despejamos la K, nos indica que el producto del volumen por la presión es igual a una constante, independientemente del volumen y de la presión que trabajemos. Esto quiere decir que si yo aumento el volumen, va a disminuir la presión, y si yo disminuyo el volumen, va a aumentar la presión. Como dije, esto puede utilizarse en un gran rango de volúmenes y presiones. Así que, ¿qué pasa si trabajamos en distintas condiciones? Si tenemos una condición inicial y luego tenemos una condición final. Bueno, se va a mantener esta constante que tenemos acá. Y lo podemos expresar como está escrito a continuación. Podemos decir
que la presión inicial por el volumen inicial es igual a una constante, y esa constante también va a ser igual a una presión final por un volumen final, como vemos acá, ¿sí? Si todo esto es una igualdad, también puedo decir que es igual el producto de las condiciones iniciales con el producto de las condiciones finales. Así que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por el volumen final. Esta ecuación ténganla en cuenta porque la van a tener que usar para varios ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio en cuestión que dice, un globo de helio ocupa 10 litros, o sea, tenemos un volumen a nivel del mar, y les da una presión de una atmósfera. Tenemos las condiciones iniciales. Después dice que calcular el volumen del globo a 7 kilómetros de altura, la altura no nos importa, dice que la presión es 0,4 a esa altura. Así que nos están dando las condiciones, las condiciones finales de la presión. Y hay que calcular el volumen final, siempre y cuando que la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Así que podemos utilizar esta ecuación. Despejando el volumen, que es la única incógnita que tenemos, el volumen 2, y usando los valores que tenemos de dato, podemos claramente calcular el volumen 2. Esta fórmula hay que tener en cuenta que se puede usar siempre y cuando las unidades sean las mismas, las unidades de las presiones sean las mismas, y en otro caso las unidades del volumen sean las mismas. Si no tenemos mismas unidades, hay que hacer el pasaje con lo que vimos anteriormente, con la conversión de unidades, ¿sí? Después ahora vamos a ver otras dos leyes, que son las leyes de Charles y la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, son dos leyes por separado, que muchas veces se estudian juntas. La ley de Charles en realidad te va a relacionar el volumen y la temperatura cuando la presión y la cantidad de sustancia se mantiene constante, que me indica que a una presión constante el volumen de una muestra de un gas se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. ¿Esto qué me indica? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Y eso lo vemos también en el ejemplo parecido a lo que vimos antes. Un gas alojado en un volumen de 1 litro a una temperatura de 600 grados Kelvin, a una presión constante. Si disminuimos la temperatura de 600 a 300, es decir, que estamos disminuyendo la mitad, vemos que el volumen pasa de 1 litro a 0,5 litros. Así que también disminuye la mitad. Tal como hicimos antes, en lugar de trabajar con proporcionalidad, como estamos acá, podemos trabajar con una ecuación diciendo que el volumen es igual a una constante por T. Despejando la constante, nos queda que volumen dividido la temperatura es igual a una constante. También, como hicimos antes, podemos trabajar en dos condiciones distintas, condición inicial y condición final. Así que ténganlo en cuenta también para hacer los ejercicios. Esto, fíjense que gases es utilizar muchas ecuaciones y no tiene tanta teoría, ¿sí? Por otro lado, la ley de Gay-Lussac te relaciona la presión con la temperatura cuando el volumen es constante, y se ve que la presión es directamente proporcional a la temperatura, tal como pasó con el volumen, se expresa de la misma manera, y en el gráfico lo vemos, que un gas a una temperatura de 300 Kelvin, y a una presión de una atmósfera, a un volumen constante. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura al doble? Vemos que la presión también aumenta al doble, ¿sí? Esto mismo, escrito en forma de ecuación, es exactamente igual a la ley de Charles, y si estamos en distintas condiciones, podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? Acá hay un ejercicio para ver si entendieron este concepto que dice: una muestra de 452 mililitros de flúor se calienta de 22 a 187 grados centígrados, ¿sí? Aumentó la temperatura a una presión constante. ¿Cuál de las dos leyes es la que hay que usar? Claramente es la ley de Charles, ¿no? Que es la que te mantiene la presión constante. Y te pregunta, ¿el volumen final será mayor o menor que el inicial?
como el volumen es directamente proporcional a la temperatura, si aumenta la temperatura, el volumen tiene que ser mayor, ¿sí? Se hizo una experiencia con distintas presiones, trabajando con la ley de Charles, y se graficó los volúmenes en función de la temperatura. De acuerdo a esta ecuación, sabemos que nos van a dar rectas a distintas presiones. Vemos que acá, ¿qué es lo que pasa? Pero lo que se diferencia del caso anterior es que las presiones, fíjense que no convergen en cero, como pasaba antes. Entonces esto empezamos a pensar de que algo más tiene que haber acá que no se estaba teniendo en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa si se extrapolan todas las rectas a un volumen igual a cero? Se observa que no importa la presión que estemos trabajando, todas las rectas convergen en un punto, y ese punto es menos 273,15 grados centígrados. ¿Sí? Esto lo que da indicio es de el origen del cero absoluto de temperatura, o como lo que ya vimos antes, la escala de Kelvin. ¿Sí? ¿Qué pasa en el cero absoluto de temperatura? En realidad es un dato teórico. No se puede llegar, todavía no se llegó al cero absoluto de temperatura. Y además, si nosotros enfriamos un gas, va a llegar un momento que va a licuarse a líquido, entonces es como que esto, donde está la parte punteada, en realidad no existe el gas como tal, sino que es una estimación, ¿sí? Si estuviésemos en el cero absoluto, es la temperatura más baja posible, donde las partículas las subatómicas, perderían toda su energía, y si pierden toda su energía, también perderían el movimiento, ¿sí? Es un dato teórico. Pero es muy importante porque todos convergen en el mismo punto. Surge la escala de temperatura de Kelvin, ya la vimos, ya la usamos en el primer tema, donde que los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273,15, o 273 para hacerlo más fácil, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la escala de Kelvin no tenemos temperaturas negativas, porque más de cero no podemos llegar, ¿sí? Por último, para terminar con estas leyes que rigen a los gases, tenemos la ley de Avogadro. El mismo Avogadro que usó el concepto de mol, bueno, él también trabajó con los gases, y él relacionó el volumen con la cantidad, es decir, justamente con los moles de gas. Y dijo que a presión y a temperatura constante, la misma cantidad de gas, trabajado siempre en moles, no en gramos, ocupará el mismo volumen independientemente del elemento químico o del gas que estemos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando a una presión y a una temperatura constante, la misma cantidad de gas o los mismos moles de gas van a ocupar el mismo volumen. Obviamente el volumen es directamente proporcional al número de moles. Lo vemos en el dibujo, donde un mol de gas en un litro de volumen, si mantengo la presión y la temperatura constante, y añadimos un mol, como son directamente proporcionales, va a aumentar el volumen en el doble. Como vemos acá, 2 moles de gas, voy a estar en 2 litros. Tal como hicimos en las demás leyes, si lo quiero expresar en forma de ecuación, veo que el volumen es igual a una constante por el número de moles, y si despejo la constante, me queda que el volumen dividido el número de moles es igual a acá. En distintas condiciones, volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Una vez que ya presenté todas las leyes de la ecuación de los gases, en realidad ahora, como vamos a ver en esta diapositiva, todas las leyes van a converger en una única, que se llama la ecuación de los gases ideales, y ahora vamos a ver cómo surge esto. Acá tenemos un ejemplo, bueno, un resumen en realidad, de todas las leyes que vimos hasta el momento, que es la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen, cuando la temperatura se mantiene constante, y vemos que es inversamente proporcional. La ley de Charles, que relaciona volumen y temperatura, donde el volumen y la temperatura son directamente proporcionales.
y la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión con la temperatura, manteniendo el volumen constante. Y vemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Si yo pongo las tres ecuaciones en función del volumen, como vemos acá, el volumen vemos que es igual a la constante, según la ley de Boyle, es igual a una constante por 1 sobre la presión. Según la ley de Charles, es igual al volumen, es igual a una constante por la temperatura, y según la ley de Avogadro, es igual a una constante por el número de moles. Si estas tres ecuaciones yo las puedo agrupar en una cuarta ecuación, donde puedo decir que el volumen es igual a una constante 4 por el producto de estas tres partes, por la temperatura, por el número de moles, dividido la presión. A esta constante 4 le pusieron un nombre especial, le pusieron con una R, y en realidad es la constante de los gases ideales. Reordenando esto, llegamos a la ecuación de gases ideales, donde vemos que la presión por el volumen, ojo acá que no sé por qué se corrió, pero es la presión por el volumen es igual a el número de moles por R por T. Esta temperatura tendría que estar acá, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. ¿Cuáles son las características de un gas ideal? Bueno, un poco ya estuvimos hablando del gas ideal, pero hay que tener en cuenta que sus moléculas, y siempre acuérdense que yo hablo de moléculas, pero en realidad pueden ser átomos, como átomos de helio, pueden ser. En realidad tendría que ser sus partículas, para hacerlo más exacto, no se atraen ni se repelen entre sí, es decir, que no existen fuerzas de interacción con las partículas, ¿sí? Esto ya dijimos que el volumen de las mismas es despreciable frente al recipiente que los contiene y que el comportamiento puede describirse completamente con la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Esas son las características de un gas ideal. Ya dijimos que un gas ideal no existe en la naturaleza, sino que existen los gases reales, pero un gas real puede comportarse como un gas ideal a distintas condiciones. Cuando estamos a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados, el gas real se comporta como un gas ideal. A estas condiciones, presión de una atmósfera y temperatura de 273 Kelvin o 273,15, se las conocen como condiciones normales de presión y temperatura, o se abrevia CNPT como tenemos acá, ¿sí? Ahora, de la ley de Avogadro que vimos antes, se desprende otra cosa, otro resultado, en realidad, donde vemos que un mol de cualquier gas en estas condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar un volumen de 22,414 litros, ¿sí? O para hacerlo más sencillo, 22,4 litros está bien. Y acá vemos un ejemplo donde tenemos un mol de helio, un mol de oxígeno y un mol de nitrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, se observa que en los tres gases ocupan el mismo volumen y es 22,4 litros. Ahora bien, ¿cuál es el valor de la R? O sea, esa constante de un gas ideal. Como es una constante en un amplio rango de presión, de volumen, de temperatura y demás, yo puedo calcular esa R en las condiciones normales de presión y temperatura que va a valer. Justamente sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura, la presión es una atmósfera, la temperatura es 273 Kelvin, y un mol ocupa 22,4 litros, ¿sí? De acuerdo a la ecuación de los gases ideales, y despejando el valor de R, es la única incógnita que tenemos, puedo aplicar, puedo poner todos los datos que tengo acá en la ecuación de gases ideales, y se observa que R en realidad es 0,08205 atmósfera litros sobre mol Kelvin. Tengan en cuenta este valor, pero si no se lo acuerdan, lo pueden tener, o me lo pueden preguntar, o pueden estar en una tabla que no hay problema, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tiene estas unidades, atmósfera por litro dividido mol por Kelvin. Una vez que ya sé cuál es el resultado de R, vamos a hacer algún ejercicio para que entiendan cómo se utiliza la ecuación de gases ideales. ¿Qué dice?
calcule la presión en atmósferas ejercida por 1,82 moles de dióxido de carbono en un recipiente de acero de 5,43 litros de volumen y a una temperatura de 69,5 grados centígrados. Bueno, nos dan las condiciones de los moldes, del volumen y la temperatura. Y quiero calcular la presión. De la ecuación de gases ideales, puedo despejar la presión. Sabiendo los demás datos, puedo calcular. A la hora de calcular y a la hora de usar esta ecuación, en realidad tengo que tener muy en claro cuáles son las unidades que estoy trabajando. Porque fíjense que R tiene siempre las mismas unidades, de atmósfera litro sobre mol Kelvin. Así que todos los demás parámetros tienen que estar en las mismas unidades que tiene R. Por ejemplo, la cantidad de sustancia en moles. La temperatura en grados Kelvin. Así que, como acá tengo en grados centígrados, como ustedes ya saben pasar de grados centígrados a Kelvin, podemos pasarlo directamente a Kelvin. Y que el volumen tiene que estar en litros. O sea, si no están en estas unidades, hay que hacer pasaje de unidades, ¿sí? Una vez que hago esto, simplemente hacer la cuenta y tenemos que la presión es 9,42 atmósferas. Si cambian las condiciones de trabajo, otra vez las condiciones del sistema, puedo utilizar la misma ecuación que venimos viendo en las demás leyes, que presión inicial por volumen inicial sobre el número de moles iniciales por la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre el número de moles finales por la temperatura final, ¿sí? Esta, digamos que es la ecuación más completa de todas las leyes anteriores. Entre esta y esta ecuación ya tendrían para hacer casi todos los ejercicios. Sin embargo, la ley de los gases ideales, o esta ecuación, en realidad tiene otras aplicaciones. Como por ejemplo, los cálculos de densidad del gas y de la masa molar, ¿sí? Ahora les voy a demostrar cómo se llega a este resultado de la densidad en función de la presión, la masa molar, la temperatura IR y la masa molar por despeje de esta ecuación. Pero en realidad no me interesa que sepan todo este pasaje matemático porque no se los voy a tomar, sino se los dejo acá por si a alguno le interesa cómo se llegó a esta expresión. Pero ya les digo, esto de acá no se los tomo, así que simplemente les digo que necesitan saber la ecuación de los gases ideales y después la ecuación de la densidad, ¿sí? Que la densidad es igual a la presión por la masa molar sobre R, la constante de los gases, por la temperatura. Y de acá yo puedo despejar la masa molar, como vemos acá, teniendo la densidad, claramente, ¿no? De hecho, estas dos ecuaciones, si no se las acuerdan, también se las pueden escribir en una tabla que ahora les voy a decir. Bien, acá vemos algunos ejemplos donde aplican la masa molar y la densidad. El primero de ellos dice que tenemos que calcular la masa molar y determinar la fórmula molecular de un compuesto sabiendo que tiene cloro y oxígeno. Bien, tenemos esos dos, pero no sabemos cómo es la fórmula. La densidad es 7,71 gramos por litro, la presión es 2,88 atmósferas y la temperatura de trabajo 309 Kelvin. Queremos determinar la masa molar. De la fórmula anterior, sabemos que la masa molar es densidad por R por T sobre la presión. Simplemente anotando todos los valores y corroborando que estén en las unidades correctas, hacemos las cuentas y calculamos la masa molar. Acá la masa molar dice que tenemos que pesa 67,9 gramos por mol. Ahora bien, te dice que determinemos también la fórmula molecular, que tiene cloro y oxígeno, pero no sabemos cuántos átomos de cloro y cuántos átomos de oxígeno también tiene. Pero de la tabla periódica podemos decir que el cloro pesa 35,45 gramos mol y el oxígeno es 16 gramos mol. Si yo sumo estos dos elementos, me va a dar un total de 51,45. Bien, pero vemos que la masa molar es de 67,9. En realidad no me alcanza.
tiene que haber más de un átomo de cloro o más de un átomo de oxígeno para poder corroborar esto. Para poder descifrar cuántos átomos de cloro y de oxígeno, o podemos hacer prueba y error hasta encontrar el valor exacto, o en este caso un poco más sencillo, decir, a la fórmula o a la masa molar total, a los 67,9, le resto los 51,45 y me dice que el resto es 16,45. Fíjense que 16,45, si bien no es ninguno de los dos, está mucho más cerca del oxígeno, y entonces yo podría estimar que la fórmula molecular es de cloro, oxígeno 2, ¿sí? Fíjense que no es exactamente 16, pero este dato es un dato experimental, con todos datos experimentales, y esto es calculado de la tabla periódica, así que no va a dar exacto. Si da algo parecido, lo pueden redondear y ya está bien. Por otro lado, otro ejercicio es que te dice calcular la densidad del dióxido de carbono en gramos por litro a una presión de 752 milímetros de mercurio y una temperatura de 55 grados centígrados. De la fórmula anterior vemos que la densidad es igual a la presión por la masa molar sobre R por T. Pero acuérdense las unidades que tenemos que trabajar. La presión tiene que estar en atmósferas, la masa molar en gramos sobre mol. R ya sabemos que es la unidad de atmósfera litro sobre mol Kelvin, y la temperatura en Kelvin. Si vemos los datos que tenemos acá, tenemos que hacer algún pasaje de unidades. En primer lugar, la presión que está en milímetros de mercurio hay que pasarla a atmósfera. Así que, sabiendo que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera, para 752 milímetros de mercurio son aproximadamente 0,99 atmósferas. La masa molar la necesitamos en gramos, y como sabemos que es dióxido de carbono, simplemente vamos a la tabla y decimos que la masa molar de dióxido de carbono es 44 gramos mol. Y por último, la temperatura la necesitamos en Kelvin, así que si a los 55 grados centígrados le sumo 273, obtengo la temperatura en Kelvin. Una vez que tengo todo esto, ya pasado a las unidades que quiero, puedo calcular tranquilamente la densidad, que me da 1,62 gramos por litro. Como última ley, que apareció unos años después, también se rige los gases ideales, que se conoce como ley de Dalton, y las presiones parciales. ¿Qué te indica esta ley? Que en una mezcla de gases, cada componente va a ejercer su propia presión, que se la conoce como presión parcial, o P del gas que estamos trabajando, independientemente de la presencia del otro componente. Es lo que le decía antes. Si en una mezcla de gas, que está contenida en un recipiente, cada uno va a estar como si el otro no existiera. Por eso se puede trabajar con estas presiones, con esta ley, que dice que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Y se puede escribir de esta manera: presión de A más presión de B más presión de C, y así con todos los gases, es igual a la presión total. Tengan en cuenta también que estas presiones van a regirse por la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Así que esta presión de este gas va a ser igual a N por R por T sobre B de ese gas. Esta presión de este gas, así con todos, ¿sí? Porque quizás haya algún ejercicio donde tengan que aplicar esta fórmula y además las ecuaciones de gases ideales. Acá tenemos un ejemplo donde vemos en un recipiente hidrógeno 0,60 moles a una presión de 2,9 atmósferas. En otro recipiente, al mismo volumen, tenemos 1,50 moles de helio a una presión de 7,2 atmósferas. Si mezclamos los dos en el mismo recipiente, se observa que el volumen no cambia, que la presión sí aumenta, es decir, la presión total es la suma de las dos presiones, y que la cantidad de moles totales también aumenta, ¿no? La cantidad de moles totales es igual a los moles de hidrógeno más los moles de helio.